Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Buenas tardes y buenos días desde Venezuela. Le damos a Ferran Nieto, integrante de esta plataforma unitaria y popular contra la guerra y la OTAN desde España. ¿Cómo estás, Ferran? ¿Cómo te va? Bienvenido a Mientras Tanto y por si acaso en la Radio del Sur. Pues ahí estamos preparando ya la movilización para mañana, que creemos que tiene que representar un punto de inflexión en el movimiento por la paz y contra las guerras. Precisamente, ¿cuál consideran ustedes que es el principal objetivo de esta movilización? ¿Cuál es también la visión, la perspectiva que se tiene desde Europa de lo que está ocurriendo con la OTAN y de lo que está ocurriendo en África y en Medio Oriente? Miren, la perspectiva fundamental que tenemos es la de rearticular, volver a articular lo que en los años 80 fue un amplio movimiento por la paz, por el desarme, contra la guerra, volver a articular este amplio movimiento porque consideramos que hoy es más necesario que nunca. La violencia y la guerra que está imponiendo el imperialismo en todo el mundo está llegando a unos límites de brutalidad absolutos, con lo cual es más necesario que nunca trabajar en esta línea. Y lo que está sucediendo en Siria, lo que ha sucedido en Libia, lo que está sucediendo también en Irak, son muestras de la necesidad de que los pueblos, y sobre todo los pueblos de los países pertenecientes a la OTAN, tenemos que levantarnos y tenemos que decir basta, que no en nuestro nombre vamos a participar en esas carnicerías y vamos a participar en estas guerras de saqueo y de rapiña absolutamente vergonzosas. Sabemos, Ferran, que además es una fecha histórica para ustedes. Ya tú decías, en los años 80 hubo grandes movilizaciones, especialmente en España. Allí en Cataluña se pedía, ¿no?, y se solicitaba la salida de la OTAN de la nación. Sin embargo, sabemos que las bases militares en España persisten en toda Europa y que desde esas bases militares también se potencia la guerra hacia Oriente Medio, hacia África, hacia distintos países. Cuéntanos también cómo se han articulado ustedes como movimientos dentro de la plataforma para volver a tomar esas calles y hacer esos requerimientos. La fecha es muy simbólica. Son 30 años del referéndum que se hizo en España sobre la OTAN. Fue un referéndum en el que se jugó muy sucio, se dijeron muchas mentiras, como por ejemplo que no habrían tropas extranjeras en España, cosa que se ha visto que ha sido mentira. Ese referéndum se perdió, pero en Cataluña y en las Islas Canarias venció el no a la OTAN. Entonces, la fecha simbólica de ese no a la OTAN en Cataluña la tenemos que reivindicar. Y lo que estamos viendo, o sea, España es un país de primer nivel en la estructura militar de la OTAN, forma parte del escudo antimisiles, el escudo antimisiles norteamericano en la base de Rota, forma parte de España y sus bases militares son parte del AFRICOM, del Comando Africano del Estado Mayor Yanqui, con lo cual la participación y la integración es absoluta de España en estas guerras y en esta política exterior agresiva contra los pueblos. La plataforma anti-OTAN nace a partir de la suma de voluntades. O sea, aquí realmente desde el campo de la izquierda ha habido un retroceso alarmante y un retroceso que se tiene que revertir. Y unas voluntades hemos decidido acumular, sumar y plantear recuperar esas hegemonías que no se deberían haber perdido nunca. Ahora, yo también quisiera consultarte, Ferran, y sobre todo porque ustedes lo saben muy bien, ¿qué implica, qué significa tener bases militares en un país? Las implicaciones son diversas. Por un lado, tenemos tropa extranjera, concretamente tropa norteamericana, que cuenta con total impunidad en el territorio español. Por otro lado, tenemos agujeros negros en la soberanía a nivel de vuelos, a nivel de qué materiales entran en el Estado español. No tenemos el control sobre si se entran o no entran armas nucleares en España. Nuestras bases son base operativa desde la que se lanzan ataques contra Irak, contra los pueblos árabes, contra los pueblos africanos, con lo cual España está dentro de una guerra. España, sin haberlo votado el pueblo español, es parte activa de una guerra y de diversas guerras.
Y además España está obligada a participar en las guerras que desde Estados Unidos se decida impulsar. Y el último ejemplo es el de Libia, en el que España participó con varios cazabombarderos F-18 y hasta con un submarino. Entonces, no hay ninguna repercusión buena en el tener bases militares extranjeras y en participar de una estructura criminal como la estructura atlántica. Eso me imagino también, Ferran, además de generar toda esa participación de España y de otros países, ¿no?, dentro de Europa en distintas guerras a las cuales el pueblo no está de acuerdo, también suponemos genera gastos importantes en cuanto a lo económico. Hay una inversión importante que hace el Estado español para mantener esas bases dentro del país, ¿cierto? Obvio, ¿no? Uh-huh. Y son cifras de miles de millones de euros, que además en un contexto en el que se están cerrando hospitales, se están cerrando escuelas, un contexto en el que hay un 20% de la población española que está en el umbral de la pobreza, lo cual es un dato alarmante. Ante una realidad social así, el presupuesto militar español es un presupuesto que se dispara, es un presupuesto que se incumple porque además se superan los límites fijados en los presupuestos, y parece que el sector militar es el único sector que no tiene austeridad. Bien, Ferran, de verdad que estamos atentos, ¿no?, a la movilización del día de mañana. Desde la Radio del Sur agradecemos la posibilidad de conversar contigo. Saludamos a todos los compañeros y compañeras de la plataforma que nos han dado esa posibilidad. Así que vamos mañana a estar bien atentos de cómo se realice la movilización. Un gusto y un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo revolucionario. Muchas gracias. Un abrazo revolucionario. Muchas gracias.